Y ahora tenemos a la directora del Instituto de Desafíos Urbanos Futuros. Bienvenida, Inés. Bueno, muchas gracias. Bien, muy bien. Muchas gracias. Oh, Inés es, y lo voy a leer porque no quiero meter la pata, es licenciada en Trabajo Social de las Facultades Sociales de la UBA, es especialista en políticas públicas, con un posgrado en políticas públicas para la igualdad en América Latina y el Caribe por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y por la Universidad Nacional de Quilmes. Es también docente universitaria y tiene una interesantísima trayectoria en la función pública. Después hablaremos un poco de esto, aunque este programa se centra en la política de la Ciudad de Buenos Aires y en todo lo que sucede en la legislatura, pero también vamos a hablar un poquitito de que previo a este rol actual como directora del instituto, fuiste subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad de Turismo Nacional durante la gestión de Matías Lamens. Así es. Y actualmente, decíamos, directora del Instituto de Desafíos Urbanos Futuros. ¿Me faltó algo, Inés? No, sobrado, te diría un montón. No, sobrado. No, estoy chequeando. Una trabajadora del Estado. Soy su pesar y me identifico de esa manera, claro, más allá de los cargos circunstanciales. Una estatal. Sí, no, estoy chequeando. No te olvidaste de nada, Rodri, muy bien. ¿Por qué no nos contás un poco acerca del IDUF? Es interesante. Bueno, la verdad que es una iniciativa que impulsó, bueno, fundamentalmente Manuel Socias, que también fue legislador, también del equipo de Matías y demás, un poco tratando de poner de poner temas en agenda y otro ritmo también, ¿no? Y cuando digo otro ritmo me refiero a la idea de los desafíos urbanos, la idea también del futuro, la idea de pensar, de crear, de imaginar, ¿no? La ciudad en la que vivimos y cómo quisiéramos vivir en esa ciudad. Bueno, entonces tenía como iniciativa, y tiene de hecho como iniciativa en el ámbito de la legislatura, poder reunir diferentes voces, diferentes perspectivas, procedencias políticas partidarias y demás, con la intencionalidad también de ponerle otro ritmo, que por supuesto es distinto al de una gestión ejecutiva desde ya, y también tiene otro ritmo al ritmo legislativo, que también tiene su agenda. Y la idea de pensar esos desafíos urbanos, fundamentalmente pensando algo que parece una obviedad, pero que siempre está bien volver a poner el acento, la centralidad de la vida humana en las ciudades y en la ciudad de Buenos Aires en particular, pensando justamente cuáles son el piso de bienestar que nos imaginamos tener en nuestra ciudad o en las grandes ciudades, cuáles son las oportunidades que nos brinda la ciudad de Buenos Aires en particular, cuáles son los mecanismos y las formas de encuentro y de convivencia, digamos, cuestiones que a veces se ponen bastante como en discusión o que parecen como imposibles en el diseño urbano, y también es esto, ¿no? Como pensar eso de esos diseños urbanos, esos grandes planificadores urbanos, pero otra vez poniendo en el centro la vida humana, la vida con ese piso de bienestar. Y así se crea el instituto, lo lidera Manuel. Y Manuel ahora este año, a principio o a fin del año pasado, ya estoy medio que va pasando un poco rápido el tiempo, le tocó asumir el Centro Económico y Social de Buenos Aires. Uh-huh. Así que ahí, como somos todos un gran equipo de trabajo, la agenda del CESBA también tiene una agenda bastante compatible y demás, y bueno, y empezamos a trabajar en esos ámbitos. Y algunos de los temas que hacemos coincidir un poco el raconto que ustedes hicieron, y que por ahí a veces nos inquieta, son variados, ¿no? Bueno, Manuel viene trabajando mucho el tema del acceso a la vivienda, se viene pensando mucho en el tema de la planificación urbana, agregamos también la idea del tiempo, del uso del tiempo, de qué manera la ciudad organiza nuestro tiempo, y en particular nuestro tiempo libre, que es algo que obviamente es una discusión que tiene múltiples aristas, que está vinculada con el mundo del trabajo, que bien imagino que habrán abordado la discusión sobre la reforma laboral, la soberanía del tiempo también en el trabajo, también el impacto de las nuevas tecnologías
en el trabajo, pero también en los vínculos, la plataforma, las pantallas, bueno, en fin, es múltiple y variada la agenda, pero digo, ahí se conecta también con este otro antecedente que es pensar un poco el derecho al ocio, al descanso, a la recreación en las ciudades, pero también para todos los trabajadores. Siempre se trata de calidad, ¿no? De calidad de vida. Sí, calidad de vida y darle como pensar es efectivamente en dos planos, ¿no? ¿Qué servicios y qué equipamientos públicos, y cuando digo públicos no solo estatales, sino de todos, que nos integren, mejoran esa calidad de vida y también no perder de vista, bueno, las dimensiones más subjetivas, ¿no? ¿Qué soñamos, qué imaginamos, qué queremos? Bueno, eso es el deseo. El deseo. Dos desafíos muy grandes, ¿no? Por un lado, pensar, imaginar cómo vivir mejor en nuestra ciudad, y por otro, generar los consensos. Vos hablabas de que se buscaba hacer un espacio plural, partidariamente, ideológicamente, y dos desafíos muy grandes: imaginar cómo vivir mejor y generar los consensos para poder llevar esas políticas, o esas ideas, mejor dicho, a políticas públicas efectivas. Es que yo sé que, o sea, obviamente a veces puede sonar ingenuo o, si se quiere, no sé, como digamos, vaciado de conflicto y demás, hablar de consensos y de hablar de algún espacio. Pero la verdad es que lo primero que nos preocupa es, en todo caso, habilitar la conversación y ampliar nuestros puntos de vista, ¿no? Como decir, bueno, primero ampliamos, habilitamos la conversación, reconocemos en todo caso divergencias, pero bueno, no es a priori estamos los buenos contra los malos, o los que pensamos así y los que piensan de otra forma no. Ese es como un primer punto de partida. Digo esto también con otro ritmo, con otra dimensión de análisis y de tiempos que también tenemos la posibilidad de tener dentro del instituto y también dentro del CESBA, pero también con la intencionalidad, obviamente, de hacer una propuesta a la gestión o a las gestiones, a la gestión pública, y que eso se incorpore, digamos, en las agendas de gobierno, pero también una propuesta ciudadana en el sentido de que también efectivamente lo que podamos ir planteando e ir discutiendo tenga una relación consistente con aquello que nos interpela, que es un poco también conectar otra vez la escucha de efectivamente qué es lo que necesitamos para vivir mejor en la ciudad de Buenos Aires y achicar esa brecha entre quienes deciden y quienes vivimos en la ciudad. En esta escucha, que debe ser permanente, me imagino, ¿cuál es la mayor demanda? Bueno, nosotros tenemos varias líneas de trabajo donde justamente tratamos de comprender, digamos, qué es lo que está pasando. No lo hacemos tanto en clave de reclamos, podríamos decir, reclamos de gestión o reclamos de servicios, pero sí algunas preocupaciones. Sin lugar a dudas, la problemática de la vivienda y de las personas que alquilan en la ciudad de Buenos Aires es muy significativa y llama un poco la atención que no haya una agenda de política más sólida en esa materia. Por eso, por ejemplo, esa es una de esas problemáticas. Obviamente también somos una ciudad que está envejeciendo, que es un proceso que se viene dando en todas las ciudades del mundo y en las ciudades de América Latina, y que Buenos Aires no es ajena a ese proceso de envejecimiento, y que también, bueno, hay alguna... empieza a haber alguna suerte de reclamo, de necesidad de pensar las ciudades y de pensar la ciudad de Buenos Aires en particular para una población cada vez mayor, para una articulación entre las generaciones también, ¿no? Esta idea de, bueno, los determinados jóvenes o no tan jóvenes que asumen los cuidados de sus padres y que también asumen los cuidados de sus hijos. Bueno, hay toda una transformación sociodemográfica que también empiezan a aparecer como estas demandas de articular los equipamientos, articular los sistemas de cuidado, las respuestas que puede dar la ciudad en ese sentido. Entonces, quiero decir, son problemas que los vemos y que aparecen, algunos que son tomados desde la agenda pública y otros que me parece que todavía más lentamente o muy tímidamente empiezan a haber algunas respuestas. Casi sin querer nos fuimos metiendo ya en proyectos concretos. ¿Te parece que recorramos un poco algunos de esos proyectos? ¿Tenés ganas? ¿De recorrer cuáles? Perdona. Algunos de los proyectos del IDUF que algo empezaste Bueno, a ver, nosotros te quiero preguntar, voy a repasar. Quiero recordar especialmente, recuerdo en realidad,
que ustedes crearon el índice de emancipación, que tuvo mucha repercusión mediática en su momento, y que tiene que ver con los alquileres, pero específicamente... Ahora voy repasando en la cabeza. Bien. Con los jóvenes, ¿no? Sí. Bueno, a ver, algunas de las agendas que tenemos y que no se cierran ahí. Una tiene que ver con lo que veníamos planteando del acceso a la vivienda, y el IDE es un índice de emancipación que está pensado y que analiza justamente la capacidad que tienen los jóvenes de 18 a 24 años de poder irse a vivir solos, alquilar, y esa capacidad en términos de independencia económica, podríamos decir. Claro. Es un índice que se trabajó, que después tuvo también otros ámbitos donde se profundizó el estudio, pero puso en evidencia esto que yo decía al principio, o sea, las cosas no suceden porque sí, o sea, a ver, bueno, los jóvenes tardan más en irse de la casa, bueno, cambió la cultura, bueno, hay un poco cambios culturales, y después también hay cuestiones económicas que imposibilidades, claro, no, digamos, no se revierten. Claro. La incorporación al mundo del trabajo de los jóvenes es cada vez más compleja, y la Ciudad de Buenos Aires siempre tiene ahí como alguna estadística que muestra con cierta preocupación. La inteligencia artificial, cuando empieza a aparecer como una suerte, digamos, de que mayor impacto tiene en los primeros empleos, o sea, bueno, esa conjunción entre ingresos económicos y posibilidad de alquilar es lo que nos da el índice de emancipación, que es este índice que se va actualizando una vez por el año pasado sacamos, creo que el último índice. Otra de las agendas también que nos interesa mucho y que después se articulan con otras agendas que también van apareciendo en la legislatura, y esto me parece también como lo interesante, tiene que ver con pensar la legislatura o en otros ámbitos de la Ciudad de Buenos Aires, como la Defensoría del Pueblo, en pensar la autonomía de las infancias, que es esa capacidad de los niños, de las niñas, no solo de ellos, sino otra vez las condiciones urbanas, sociales y culturales que hacen posible que los chicos empiecen a adquirir mayores responsabilidades, mayores niveles de autonomía, que puedan circular en la ciudad. Bueno, y eso tiene otra vez múltiples aristas y manifestaciones que se vinculan desde digamos, el diseño urbano, el transporte público, el acceso a las pantallas, al celular. Tiene una dimensión educativa fuerte ahí también, y lo que sí se va observando es que obviamente han cambiado, digamos, nuestros procesos de autonomía, y han cambiado las modalidades de crianza, y bueno, y hoy retrasamos un poco el momento de autonomía de las infancias. Hay mayores cuidados sobre ellos por diferentes motivos que sí fuimos analizando, que son varios, no es uno solo, no se explica por una sola variable, pero sí dan cuenta de una transformación, y bueno, y eso obviamente entendemos que tiene algunos impactos también en el desarrollo personal y colectivo de las infancias, en los procesos educativos, bueno, en el proceso, no sé, de integración, de corporalidad, de vínculos, ¿no? Algo que también el tema de los vínculos vuelve a aparecer como un tema de preocupación en la sociabilidad porteña, o la sociabilidad de las grandes ciudades, ¿no? Como un clima de época, que es esta dificultad, y al mismo tiempo esta puesta, o sea, paralelamente hay dos cuestiones, como una dificultad de poner en valor los vínculos y el encuentro, ¿no? Pareciera que estamos cada vez más metidos para adentro, y sin embargo de repente aparecen ámbitos donde decís, oye, ¿cómo se juntó tanta gente acá? ¿No? Entonces es como esos fenómenos también a veces se explican relacionadamente. No, y la necesidad imperiosa de reconstruir y generar nuevos lazos sociales, ¿no? Es que es un poco la hipótesis, ¿no? Bueno, Manuel siempre dice la idea de que en la ciudad también está la respuesta a esta crisis de sociabilidad y esta crisis de vínculos. Así como la ciudad puede producir esa fragmentación y esas rupturas, también puede tener la respuesta de abordaje. Y ese es un poco el desafío, siempre digo, ¿no? Más puede ser político, puede ser hasta incluso filosófico, y que después nosotros es un desafío de hacerlo realidad, de convertirlo en
uno diría hasta en ejes de contenido de enseñanza, ¿no? Cómo podríamos estudiar esto, y después cómo podríamos pensar respuestas en términos de políticas públicas, no solo desde el Estado, sino desde la sociedad civil, ¿no? Claro, claro, articulando entre ambas áreas, digamos, ¿no? Esta idea de qué ciudad tan hostil, uno lo escucha todo el tiempo. Buenos Aires, ¿es una ciudad hostil? Bueno, estamos ahí haciendo algunos análisis y por momentos pareciera que sí, pero hay alguna valoración que tenemos los porteños de nuestra ciudad de Buenos Aires, algunos porque tienen el lujo de conocer otras, y entonces lo comparan. Claro. Y otros porque, bueno, también hay alguna configuración urbana, los barrios, hay, digamos, todavía digo, no es que vaya a desaparecer, pero hay un dinamismo cultural que nos llena de orgullo también, que por supuesto también está en crisis en un montón de planos y sentidos, pero bueno, seguimos, si bien cierran muchas librerías, seguimos siendo una ciudad con muchas librerías, si bien nos faltan espacios verdes o espacios mejor distribuidos y con mejor equipamiento, pocas personas entienden cómo se llena de gente un parque, cómo se llena en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en fin, digo, creo que todavía simbólicamente y en términos de sentido, para nosotros tiene mucha importancia. Cierran, pero abren. Cuando vos hablas de librerías, ¿no? Sí, es cierto. Muchas por múltiples razones terminan cerrando, pero se abren otros espacios, ¿no? Lo cual también hay que ponerlo en valor. Sí, hay un fenómeno de barrio también que yo creo que un poco se produce después de la pandemia y no se ha perdido, que es los barrios, la recuperación, no sé, la pertenencia. Exactamente. Eso no se ha perdido. Claro. Para nuestra audiencia que quiera profundizar un poco más o conocer más sobre los proyectos y las novedades del Instituto de Desafíos Urbanos, pueden encontrar toda la información en desafiosurbanos.ar. ¿Está bien así? Pensé que ahora me mataste. Acá lo tengo. Si te apareció así, sí, confía. Sí, confío en el Explorer. Muy bien. ¿Algo más? Sí, a mí me gustaría preguntarte, Inés, un poco jugando, si vos tuvieras la posibilidad de llevar adelante una política pública, porque no algo que hay que decir también es que no se quedan solo en la ciudad, sino que también estudian propuestas concretas, como por ejemplo el banco de viviendas, ¿no? que ha sido exitoso en algunas otras ciudades del mundo, que se puede adaptar acá, o el uso de los espacios públicos. De todas estas cosas, jugando, si tuvieras... Bueno, hay una invitación que les hacemos. Aprovecho y si se fijan en incluso en las redes del CESBA y demás, estamos haciendo un llamado a pensar lo imposible en la ciudad. Yo ya hice una propuesta. ¿Ya hiciste una propuesta? ¿Y qué propusiste? Baños públicos como los de la película de Wim Wenders en Tokio. Hacer un concurso público o internacional de arquitectura. Bien. Y generar un baño público por comuna. Pero bueno, ahí me prendo a esa propuesta, es fantástica. Te di vuelta un poco la pregunta porque la verdad es que estamos haciendo ese llamado también a imaginarnos esas cosas que parecen imposibles y que lo hicimos con un disparador, digamos, de experiencias de otras ciudades del mundo que se pueden hacer, un poco también apelando a algo que sí también tenemos en el diagnóstico, que es como cierta falta de imaginación política. Sí. Estamos ahí a veces entrampados. Es cierto que no es el mejor contexto para tener imaginación política, porque no vivimos en ninguna burbuja y sabemos, digamos, la situación económica, social de esta ciudad, pero de todo el país, el llamado otra vez al individualismo, a demonizar lo común, lo comunitario. O sea, sabemos que uno podría decir es un escenario distópico, todavía nos animamos y les proponemos y los invitamos a imaginar y a por lo menos esa batalla no perderla, la capacidad de imaginar políticamente la ciudad de Buenos Aires, desde cuestiones muy, muy básicas como las que vos acabás de mencionar. Digo, a veces también quedan como en el plano de tiene que venir el master plan del diseño para decirnos cómo es volver a conectar con lo cotidiano. No sé, yo a priori
está la propuesta que viene haciendo Manuel y que incluso la hizo en términos de proyecto legislativo, el proyecto de reconversión del microcentro, digamos, vivienda pública. Siempre que mencionamos a Manuel en esta charla, hablamos de Manuel Socias. Exactamente. Sí, sí. Hay, digamos, varias iniciativas en ese sentido, pero también nos interesa hacer ese llamado a conectar con muchas otras que sabemos que los porteños y las porteñas tenemos. Si no nos damos el permiso de imaginar un futuro mejor o la ciudad que queremos, no vamos a poder trabajar para lograrlo, no vamos a poder luchar para lograrlo, es algo fundamental. Seguro, y además corrernos de esta idea, no, acá no se puede. Sí. No, esto es para Nueva York, que bueno, no es precisamente un buen ejemplo Nueva York. Hoy sí tenemos un ejemplo interesante como gobernador de Nueva York. Exacto. Bueno, por eso. Bueno, fíjate. Ayer creo que estaba leyendo, ahí, estaba proponiendo mercados públicos de alimentos para... Sí. Bueno, eso también puede ser una iniciativa perfectamente para la Ciudad de Buenos Aires, como también una iniciativa que se impulsó en Rosario. Son iniciativas que por supuesto hay que leerlas en clave local, con la idiosincrasia local y demás, pero muchas veces sirven para correr el margen de lo posible, si no a veces estamos como en una encerrona. Bueno, justamente yo menciono Nueva York como para mí una ciudad realmente hostil, pero desde la llegada del nuevo alcalde acá pasó algo, ¿no? Sí, obvio. Acá pasó algo, entonces corrernos nosotros desde, bueno, acá no se puede, porque sí que se puede y bueno, hay que pensar, imaginar y desear. Que el deseo es algo muy potente, es algo muy potente. Antes de despedirte, Inés, queríamos aprovechar que en tu gestión fuiste muy importante en la recuperación de los hoteles turísticos, ¿no? En Embalse, en Chapa. La verdad que te agradezco el pie. Primero porque sé que es una radio que va a coincidir conmigo. Yo obviamente expresar mi cariño, mi abrazo, mi afecto, mi acompañamiento a los y las trabajadoras de Chapadmalal y Embalse. Siempre dijimos, ¿no? Si esos hoteles estaban donde estaban y se sostuvieron hasta el momento que se sostuvieron, fue gracias a ellos, digamos, ¿no? Fue gracias al trabajo, a la vida más que al trabajo, ¿no? Porque es una vida de 50, 60 trabajadores de cada unidad turística que fue destinada a salvaguardar y sostener estas unidades turísticas que son las de Chapadmalal y Embalse, que fueron creadas e impulsadas durante el peronismo, que tuvieron como objetivo central garantizar el acceso a las vacaciones de los y las trabajadoras y de los sectores populares que estaban por fuera de las estructuras sindicales también, y que eso ampliaba el derecho al disfrute, el derecho al ocio. Y gracias a ellos, esos hoteles se sostuvieron. Este gobierno, estos hoteles, como dije, desde el primer peronismo, sufrieron los vaivenes propios de la historia argentina. En el momento de la dictadura militar también sufrieron su debilitamiento, intentos de privatización, vaciamiento. Bueno, fue, acompañando, los ritmos propios de la historia argentina. Desde que asumió este gobierno, dejó en una suerte de hibernación forzada el funcionamiento de los hoteles y después fue avanzando en diferentes medidas, como por ejemplo eliminar la responsabilidad del Estado de garantizar el turismo social, o poner los predios a concesionarlos, o sea, sacarles el uso el objeto del turismo social como el objeto central de estos espacios. Y ahora, el último fin de semana, la puesta a disponibilidad de los trabajadores que ya habían quedado menos, que ya habían despedido a bastantes, por supuesto sin, como siempre, ¿no? Sin ningún tipo de claridad respecto de cuál es la concesión, no se conocen los términos, o sea, la letra chica de las decisiones nunca se conocen, se conoce lo que se sabe
lo que se sabe públicamente y bueno, obviamente también en el medio de un jefe de gabinete que no puede explicar cómo se va a vacaciones, anuncia la concesión de Chapatmalal. La situación es bastante preocupante. Creo que obviamente, por eso digo mi mayor acompañamiento y respeto a los trabajadores con quienes mantengo comunicación, y me gustaría poder hacer mucho más para y por ellos. Entiendo que bueno, que hay un proceso que es un poquito más largo, y que estaremos acompañando para que bueno, no solo se sostengan los hoteles, sino también, por supuesto, sus fuentes de trabajo y todo lo que implica para las comunidades locales esos lugares. Se mencionó mucho a Manuel, ¿no? A Manuel Socias, y yo me acuerdo cuando uno de los hoteles de Chapatmalal fue entregado a la gendarmería, 1 o 2, no me acuerdo, el 5, sí. Sí, el 5. Me acuerdo muy bien de eso. Me acuerdo que yo lo llamé a él y le dije, por favor, ayúdanos. Si querés te cuento después. Sí, bueno, yo estoy muy cercana al tema, entonces sí, por eso lo padezco desde este otro lugar, pero desde el sufrimiento de ver a tantos trabajadores en disponibilidad que no saben nada. Está afectando la salud, está afectando o sea, realmente es muy cruel. Es cruel, así que bueno, muchísimas gracias. La despedimos. Bueno, gracias a usted por la invitación.